Bien. Bien. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar el ciclo de charlas del año 2021, charlas virtuales que iniciamos el año pasado y que vamos a continuar mientras tengamos este tipo de situación pandémica, lo que en algún punto nos ha acercado bastante a todos y nos ha permitido escuchar muy buenas charlas hasta ahora. Hoy tenemos la presencia de el licenciado Hugo Bertín, que nos va a hablar sobre el sistema previsional. Así que bueno, la metodología va a ser la misma de siempre. Por el chat, todos pueden formular las preguntas que crean convenientes y cuando el licenciado termine su exposición, se las formulo yo, ¿sí? Así que bueno, los dejo en presencia de Susana Vega, la presidenta de ASAP, quien está reestrenando mandato. Felicitaciones. Y bueno, cualquier cosa, por el chat seguimos. Eh, bueno, bueno, muchas gracias, Javier. Eh, Buenas tardes a todos. Simplemente estoy acá para darles la bienvenida a todos los participantes. Este, Como dijo Javier, estamos iniciando entonces este ciclo 2021 de charlas virtuales. Esta es la primera exposición. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de que la filial siga con ese ímpetu para organizar cosas. Estamos para acompañarlos y agradecerlos por el trabajo, a todo el equipo, a su director Jorge Remes, y también para agradecer al Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, por su permanente apoyo, ¿no?, en todo este tipo de actividades. Y por supuesto al expositor del día de hoy, el licenciado Hugo Bertín, entonces, que nos va a hablar del panorama de la previsión social en la nación y en las provincias, un tema muy sensible y de alto impacto fiscal, ¿no? Bueno, sin más entonces, de nuevo, darles la bienvenida, agradecerles y pasarle la palabra a Jorge Remes para que haga la presentación del expositor y demos comienzo a la actividad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto y el placer, el honor de contar nuevamente con Hugo Bertín, que es un gran especialista en el sistema previsional, tanto nacional como internacional. Yo voy a hacer un brevísimo repaso de la extensa biografía del currículum. Hugo se graduó de economista en la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en ciencias políticas y magíster en ciencias políticas cum laude, también de la Universidad de La Plata. En la actualidad es docente de posgrado en esta universidad, La Plata, en Economía de la Seguridad Social, la maestría de Finanzas Públicas Provinciales y Municipales, tópicos aplicados del gasto público, área de protección social, en la maestría de políticas públicas, y profesor de economía para no economistas en la maestría de ciencias políticas, también de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Centro de Investigación de la Seguridad Social de la UBA, es secretario de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de La Plata, dictó cursos de economía en la maestría de Relaciones Sociales del Trabajo del Centro de Estudios Avanzados de la UBA, en la maestría de Políticas de Negocios de la Universidad de El Salvador, en la Escuela de Negocios de la Cámara Argentina de Comercio de Argentina y de Madrid, y en el Instituto de Desarrollo Económico Social, el IDES, de Buenos Aires. Fue por 5 o 6 años secretario ejecutivo de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondo de Pensión. Fue investigador visitante de la Universidad de Siena, en Italia. En el año 2019 publicó un excelente libro, muy recomendable, intitulado Hacia una historia de la previsión social,
nacional en Argentina, de 1904 a 2018. Como es tímido, no pone todos los libros, pero tiene 6, 7 libros escritos y uno en prensa. Y es consultor, conferencista y autor de publicaciones en temas de protección social en revistas nacionales e internacionales. Así que un placer enorme a tener a Hugo Bertín entre nosotros y bueno, todo el auditorio está para Hugo. Adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido por la invitación de la SAP Filial Provincia de Buenos Aires por invitarme a participar en estas jornadas anuales. Es para mí una alegría poder compartir con ustedes estos temas y es un honor haber sido presentado por Jorge Perremés-Lenikov, por quien tengo un respeto profesional y un agradecimiento como ciudadano por la gran tarea que hizo conjuntamente con su equipo en aquellos años difíciles de Argentina, entre el año 2002-2003, que permitió con una extraordinaria pericia salir de la convertibilidad y evitar una crisis social que hubiese sido sensiblemente superior si no hubiese sido guiada por el equipo que condujo Jorge Perremés-Lenikov. Siempre que me toca interactuar con él o leer sus artículos, me viene a la mente esta sensación de agradecimiento permanente que no quería dejar de mencionar en esta oportunidad. Yendo al tema que nos convoca, quiero compartir con ustedes el panorama de la previsión social en la nación y en las provincias, un breve pantallazo, los temas que quiero presentar y después sujeto a conversación y preguntas. Son, en primer lugar, un panorama de los regímenes previsionales provinciales, con una particular referencia al régimen de la provincia de Buenos Aires, en honor a la filial que organizó este evento o que me hizo la invitación. Después, conversar sobre las reformas previsionales de este gobierno desde el año 2019, particularmente los regímenes previsionales especiales y la ley de movilidad previsional. Y después sí, encargar el tema del régimen previsional nacional, del SIPA, haciendo un diagnóstico de cómo entiendo que está la situación actual del SIPA. Pensar instrumentos de la reforma, quiero compartir con ustedes qué instrumentos pienso que uno podría estudiar para una potencial reforma en un futuro y qué requisitos considero necesarios para encarar un proceso de reforma previsional en el momento oportuno. Y finalmente, bueno, unas conclusiones como en todas las presentaciones. Cuando hablamos de los regímenes previsionales en Argentina, tenemos este panorama complejo que conviven tres regímenes nacionales, el SIPA, el régimen denominado de monotributo y el régimen de personal de casa particular, 6 sistemas de retiro, no son estrictamente regímenes previsionales, pero son sistemas de retiro para las Fuerzas Armadas nacionales y para las Fuerzas de Seguridad, 6 regímenes especiales nacionales, los 13 regímenes previsionales provinciales, que incluyen 2 bancos públicos, el de la provincia de Buenos Aires y el de la provincia de La Pampa, regímenes provisionales a nivel municipal. Después vienen regímenes de actividades riesgosas e insalubres, cajas complementarias y un abanico importante de cajas profesionales previsionales a niveles provinciales que cumplen un rol importante en afiliar y cubrir a los profesionales que trabajan de manera independiente. Entonces tenemos un popurrí vasto de regímenes previsionales, cada uno con reglas distintas. Las reglas están referidas
a cómo uno aporta en la vida activa y después cómo se jubila por vejez o adquiere pensiones por invalidez o las pensiones que deja en caso de sobrevivencia. Estas reglas son distintas y hay un abanico muy amplio a nivel nacional y eso es parte del problema que vamos a ver con posterioridad. En la charla de hoy nos vamos a referir al SIPA en la segunda parte y en la primera parte a los regímenes previsionales provinciales, dejando de lado, por cuestiones de tiempo y agenda, todos los otros subsistemas que podrían ser objeto de una conversación adicional. En los regímenes previsionales provinciales son aquellos que pertenecen a las provincias que resolvieron no transferirlos a la nación cuando en el medio de una política de armonización previsional que dispuso la nación a fines de la década del 90, algunas provincias decidieron transferir sus cajas provinciales, otras los mantuvieron, y así tenemos hoy 13 provincias que tienen regímenes previsionales propios, avalados por las constituciones provinciales y la nacional, que le dan derecho a mantener regímenes previsionales en los ámbitos provinciales. En este cuadro, lo que me interesa mostrar es hay provincias que han realizado reformas previsionales. Las reformas previsionales paramétricas son aquellas en que se modifican los parámetros. Y los parámetros son las tasas de contribución, los aportes personales y las contribuciones patronales, la cantidad de años necesarios para adquirir el derecho de una jubilación por vejez, la edad a la cual se adquiere el derecho a la jubilación por vejez y, la forma en que se calcula la tasa de sustitución, es decir, la relación entre la jubilación respecto al salario en la vida activa. Estos son los parámetros que son propios de cualquier régimen previsional. En el caso de las provincias que están en la parte superior, realizaron en los últimos años reformas paramétricas que básicamente tendieron a parecerse a los parámetros del sistema público nacional. El sistema público nacional tiene una cobertura que está dirigida a los trabajadores en relación de dependencia y a una parte de los trabajadores autónomos, porque otra parte de los trabajadores autónomos están afiliados a las cajas previsionales provinciales. Estas reformas, como señalaba, tendieron básicamente a tratar de homogeneizar la edad mínima para jubilarse, consecuentemente también homogeneizaron los años de aporte necesarios para jubilarse, y después también modificaron las tasas de aportes personales y contribuciones patronales. Las contribuciones patronales son parte del gasto público provincial, a diferencia de una empresa que no cubre la empresa. En el caso de los regímenes previsionales provinciales que dan cobertura a los trabajadores de los sectores públicos respectivos, las tasas de contribuciones patronales forman parte del gasto público provincial. Entonces, básicamente, hasta ahí, los regímenes previsionales provinciales que hicieron reformas previsionales se tendieron a parecer al SIPA. Los subsistemas que están por debajo, desde la provincia de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz, aún no han realizado reformas previsionales, entonces observamos parámetros distintos al SIPA y al de las restantes provincias que hicieron reformas. Ahora, las provincias que hicieron reformas, ¿en qué se diferencian del SIPA? ¿Por qué siguen siendo diferentes al SIPA? Perdón, antes de ir a ese tema, como les decía, las provincias que no hicieron reformas mantienen edades de retiro distintas a las que observamos en la parte superior del cuadro, que básicamente las edades son 60 años para la mujer y 65 años para el hombre, en la mayoría de los regímenes previsionales provinciales reformados y también en el SIPA. En cambio, los regímenes aún no reformados tienen edades de acceso a la jubilación por vejez inferiores. El régimen que tiene una edad
de edad de jubilación más joven, el más llamativo, es la provincia de Santa Cruz, con edades para la mujer de 50 y 54 para hombres, aunque necesitan 30 años de aportes. Entonces, estos son los parámetros desde el punto de vista de los equilibrios actuariales y financieros, los parámetros a observar en las provincias que aún no hicieron reformas previsionales. En cambio, en las que sí lo hicieron, ¿qué es lo distinto al SIPA? Bueno, lo distinto es que han resuelto mantener tasas de sustitución mayores, en un rango que va aproximadamente en un 80%. Siendo que el SIPA, el rango a diferencia de los sistemas provinciales, que es una tasa de sustitución, que es un porcentaje, el SIPA incluye una suma fija, que es la prestación básica universal, de modo que hay que estimar una tasa de sustitución promedio, y esa, porque la suma fija es un monto que no es proporcional a los años aportados. Entonces, en el SIPA más o menos la tasa de sustitución es alrededor del 53%, 50, 55, depende de los casos. Y esta es la diferencia que hoy subsiste en los regímenes previsionales provinciales reformados. Observen ustedes que también esta diferencia permanece en los regímenes previsionales no reformados de la parte inferior del cuadro. Entonces, el primer punto, que es un punto para llevar una mesa de diálogo, es lo que yo denomino la aritmética previsional. Y la aritmética previsional, muy simple, si uno tuviese que dar una idea muy sintética y por tanto imperfecta, de lo que uno debería mirar es los años de aporte exigibles por la tasa de aporte versus, comparándolo con los años de cobro de las prestaciones por la tasa de sustitución. Esta es una aritmética de una regla de 3 simple, muy sencilla, que la podemos hacer compleja si le agregamos componentes actuariales, demográficos, financieros. Pero si nos mantenemos en los componentes simples, que siguen siendo representativos, es difícil pensar que un régimen que jubila a una mujer a los 50 años y que aportó 14% de su salario durante 30 años, va a cobrar una jubilación del 82% durante otros 30 años, como observamos en el caso de Santa Fe. Si aporta 14, 30 años y se jubila a los 50 años tiene una esperanza de vida de 30 años, por una tabla actuarial, y cobra el 82%. Esta es una aritmética simple que nos permite vislumbrar desequilibrios de los sistemas. Por supuesto que las provincias tienen la potestad constitucional para mantener los sistemas. Esto no entra en tela de discusión, simplemente uno observa que hay un desequilibrio actuarial estructural. No hay forma de compensar sistemas con estas reglas. Reglas que las provincias que han hecho reformas las han mejorado y que las han llevado a una situación más cercana al equilibrio. Entonces, de esta primera foto del estado de los regímenes previsionales provinciales, estas son las principales conclusiones que yo saco. En los no reformados hago un punto fuerte en las edades de retiro tempranas. En los reformados digo que mantiene tasas de sustitución altas. Estas altas tasas de sustitución, las vamos a ver a continuación, hay que compararlas con los afiliados del SIPA. ¿Por qué? Porque los afiliados del SIPA también residen en las provincias. Cualquier provincia tiene afiliados al régimen público provincial, que son básicamente los empleados públicos de la administración central, de los municipios, de las empresas públicas provinciales, pero el resto de los ciudadanos que residen en estas provincias aportan a SIPA y tienen la tasa de sustitución del SIPA. Entonces, digo
que la tasa de sustitución, aún en los regímenes previsionales, siendo alta y siendo subsistemas que tienen déficit previsional, es un punto a poner en una agenda de trabajo. Y el punto inferior es que la aritmética previsional es una forma muy sencilla de empezar a abordar el tema, antes de hacerlo complejo desde el punto de vista actuarial. Bien, otra forma de verlo es, y acá lo hago un poquito más complejo, es si yo calculo la tasa interna de retorno de los sistemas previsionales provinciales versus el SIPA. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Bueno, es la tasa interna que iguala el flujo de lo que aporto durante los años que aporto y lo que cobro durante los años que cobro. La tasa que iguala ese flujo es la rentabilidad, comillas, comillas, la rentabilidad del sistema. De vuelta, es un indicador sencillo, lo podríamos hacer más complejo, pero cuando veamos las diferencias muestran los parámetros que acabo de mostrar en el régimen, en la transparencia anterior. Entonces, dado que las edades de jubilación en general son distintas, con la excepción de la provincia de Buenos Aires, que tiene igualdad en la edad mínima del hombre y mujer en 60 años, como son distintas, calculo la tasa interna de retorno para el caso de la mujer y para el caso del hombre. Entonces, observamos arriba los regímenes no reformados, con tasa interna de retorno más alta, abajo los reformados. ¿Qué puntos surgen de esta comparación, de este cálculo sencillo? Bueno, la primera aclaración, que es una redundancia, pero no la quiero dejar de hacer, es que las provincias tienen competencias para dictar reglas propias. Es una competencia institucional, de modo que no la quiero soslayar. La segunda, que tienen parámetros previsionales mejores que el SIPA, y eso se evidencia en las mayores tasas de internas de retorno. Entonces, desde el punto de vista previsional, yo me hago 3 puntos o 3 preguntas. Una es la eficiencia, 2, la equidad, y 3 es el déficit previsional. Desde el punto de vista de la eficiencia, si los sistemas están en desequilibrio y tienen tasas de internas de retorno más altos que el sistema nacional, yo me pregunto que hay un punto sobre la eficiencia de los subsistemas para pensar. Y también hay un punto de equidad. Yo les decía que en cualquier provincia los ciudadanos que están afiliados al régimen nacional tienen una tasa de retorno de alrededor del 50%. Los ciudadanos de la misma provincia que están afiliados al régimen público provincial tienen una tasa de retorno alrededor del 80% y ese régimen provincial tiene un déficit. Entonces yo me pregunto, desde el punto de vista de la equidad, ¿por qué 2 ciudadanos tienen tasas internas de retorno distintas si el tipo de trabajo es similar? O el tipo de trabajo del sistema público provincial es de menor siniestralidad que el sistema del SIPA, que ameritaría un tratamiento distinto. Se trata de trabajadores de cuello blanco, con un grado de siniestralidad de los más bajos del colectivo de trabajadores cubiertos por los sistemas previsionales. Entonces, cuando observo estas diferencias, me hago estas 3 preguntas y digo puntos para una agenda de trabajo. Siendo el caso del régimen de la provincia de Buenos Aires, bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos 3 institutos. El Instituto de Previsión Social, que es el instituto más importante, que tiene un poco más de 800, casi 900.000 afiliados, la Caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires, recuerden que es una de las 2 cajas de bancos provinciales que tienen cajas propias, y la Policía Federal, que estrictamente no es un sistema previsional, sino es un régimen de retiro, pero como cubre o da cobertura a la vejez y a la invalidez y al fallecimiento, lo incluimos dentro del colectivo previsional. Entonces, la importancia del IPS se observa obviamente en los activos y en los pasivos, que es el gran sistema. ¿Y qué hay dentro del IPS? Dentro del IPS hay 4 subsistemas. Magisterio, que tiene casi la mitad de los activos, y en los otros 2 cuartos se lo dividen el régimen de municipios y el régimen de la administración general, siendo el
el régimen de retiro de los penitenciarios el que tiene el 3% de los activos. Estas cifras también se replican en los pasivos. Entonces, cuando hablamos del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires, tenemos que hablar de 3 subsistemas, 2 de los cuales tienen el mismo tipo de trabajador, el IPS y la Caja del Banco. Trabajadores en relación de dependencia del sector público, en un caso de municipios de administración general, en el caso del banco, de la Caja del Banco de la provincia de Buenos Aires. Si yo comparo, voy a comparar estos 3 subsistemas, el del IPS en el caso de la Administración General y municipios, el de docentes y el del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, con sus primos hermanos de 2 provincias que le siguen en importancia relativa, Córdoba y Santa Fe, y del SIPA. Cuando comparo la parte del IPS de cobertura de Administración General y Municipio, que es alrededor de la mitad del IPS, ¿qué observo? Bueno, observo que las reglas no son tan distintas al SIPA, la edad del hombre es menor, la tasa de aporte, bueno, es un poco mayor, aunque es menor que Córdoba y Santa Fe. Yo la tasa de contribución, que en el caso del IPC es baja, 12%, es similar a la del SIPA, pero es parte del gasto público. Así que no hago mucho punto en eso porque es parte de un gasto. Cuando un régimen tiene un déficit, la contribución patronal que contribuye a financiarlo también es una parte del gasto desde el punto de vista del Estado provincial. En cambio, en Córdoba y Santa Fe tienen tasas de aporte personal más altas que el régimen de la provincia de Buenos Aires y naturalmente con tasa de contribución patronal también más alta. En el caso de magisterio, la comparación es el régimen del magisterio de la provincia de Buenos Aires, recuerden, es el 50% del IPS, más o menos, un poquito menos, 46%. Lo comparo con Córdoba y Santa Fe y lo comparo con el régimen nacional. Y aquí sí observo que el régimen de la provincia de Buenos Aires tiene edades de jubilación menores. Puse de 50 a 55 porque 50 es el piso, ahora 55 es la tasa donde el beneficio, la tasa de sustitución termina siendo la más alta. La tasa el parámetro de edad de 50 años para hombre y mujer en el régimen docente de la provincia de Buenos Aires es baja. Recuerden que una mujer a los 50 años tiene una esperanza de vida de 30 años. O sea que va a cobrar el 70% de la tasa de sustitución durante 30 años. Y aportó 25 o 30 años el 12%. La aritmética previsional, ¿verdad? El caso de Córdoba y Santa Fe hicieron reformas al subsistema docente o magisterio y lo equipararon con el sistema magisterio nacional. Bueno, cuando uno mira entonces los subsistemas previsionales de la provincia de Buenos Aires en la Administración General de Municipios y Docentes, dice que hay temas para trabajar. En cambio, cuando uno mira la policía, que es un régimen de retiro, no es un régimen previsional, y la compara con las policías de Córdoba y Santa Fe, con la Policía Federal de la Argentina para el nivel nacional o Gendarmería y Prefectura, como ustedes gusten, observa que los parámetros del régimen de la caja de la policía de la provincia de Buenos Aires están bien alineados con sus primos hermanos y con la Policía Federal. O sea, no hay diferencias tan importantes, ¿verdad? Entonces, este es un sistema que además tiene un superávit por ahora, es un sistema que está más alineado con o los provinciales de provincias equivalentes o el nacional, como uno guste hacer la comparación. Entonces, cuando uno mira otra vez el sistema de la provincia de Buenos Aires como un todo, vemos estos parámetros, que en algunos casos son parámetros que están desalineados porque no han sido reformados.
Y lo que uno también debería observar es un parámetro de orden demográfico, que es qué relación de activos y pasivos hay. Y acá está la relación de activos y pasivos de los tres subsistemas, el IPS en verde, la caja del banco en amarillo y la caja de policía en celeste. El sistema, la línea verde es la más importante si uno se pone el sombrero de la provincia de Buenos Aires y mira todos los subsistemas juntos, no del IPS o de la caja de policía o de la caja del banco, sino en conjunto. Dice, bueno, obviamente la tasa verde es la más desafiante porque ahí está el 90, no más del 90% de los afiliados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, observa que la tasa estuvo creciendo cuando creció el empleo público provincial, que es el activo, la parte superior del coeficiente. Cuando dejó de crecer alrededor del año 2016-2018, los trabajadores activos públicos provinciales, como siguen creciendo los pasivos, porque se siguen jubilando, porque el sistema lentamente va envejeciendo, las tasas de sustitución van bajando. Es un sistema en el cual el activo depende de decisiones de política provincial o municipal, vinculados a la generación de empleo público, y el pasivo es una consecuencia de haber tenido activos que cuando cumplen los parámetros de jubilación pasan a ser pasivos, ¿verdad? Entonces es un sistema que, desde el punto de vista demográfico, tiende a un problema adicional a los parámetros que habíamos observado. Es un sistema que la relación de activo-pasivo va disminuyendo. Nosotros hicimos proyecciones hasta el año 2050 bajo el supuesto que no seguía creciendo el empleo público por una cuestión que vamos a observar a continuación. Entonces, dos de las cajas previsionales de la provincia de Buenos Aires, el IPS y la caja del banco, tienen desequilibrios estructurales. La caja del banco desde la década del 70, porque observen que tiene una tasa de activos y pasivos hoy es 0,8, tiene 0,06, 0,7 activos por pasivo. Cuando uno, en función de la tasa de aporte y la tasa de sustitución, uno tiene que pensar que un sistema más o menos, si ustedes dicen, de vuelta, siempre hablamos de primeras aproximaciones, 3,4 es una buena relación de activo-pasivo. Bueno, el subsistema de la caja del banco tiene 0,6. Y no puede crecer, si bien es un banco que podría si bien es público, pero podría estar más vinculado a la actividad económica, porque la generación de empleo en el sistema financiero está enfrentando el desafío del progreso tecnológico, que es ahorrador de mano de obra. Entonces, a futuro, es muy difícil que los bancos expandan el empleo, porque el progreso tecnológico que está ocurriendo y que se espera que vaya a ocurrir, tiende a ahorrar empleo. Entonces, la relación activo-pasivo es baja en general y va a ser más baja, tiende a deteriorarse. ¿Y por qué decía que no pueden aumentar? Porque la relación de activos con la PIB de la provincia está alrededor del 13%, y esto es un desafío, pues no puede crecer, porque esto significa que el gasto corriente toma una parte muy importante del gasto total, que además compite con la inversión en educación, compite con el gasto en seguridad, compite con el gasto en infraestructura, compite. Entonces, no puede seguir creciendo cuando ya es el 13%. Entonces, no hay forma de mejorar la tasa de sostenibilidad de la relación activo-pasivo, porque ya está en un nivel importante en cuanto a cuánto ocupa el gasto previsional y el gasto el gasto del empleo público en general dentro del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los desequilibrios financieros crecientes podrían atenuarse a mediano plazo con cambios en los parámetros. Tema para la agenda. Bien,
Siendo a las reformas previsionales nacionales del año 2019, la Nación hizo reformas importantes en muy poco tiempo. En primer lugar, reformó dos de los regímenes especiales, que recuerdan ustedes, eran los regímenes para colectivos específicos vinculados con los docentes universitarios, los docentes no universitarios, los magistrados, el servicio exterior y algunos subsistemas previsionales especiales nacionales adicionales. Bueno, en este año pasado se reformaron el subsistema de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación y el del personal del servicio exterior. Y además hizo una reforma en la Ley de Movilidad Previsional. Estas son las reformas del año 2019 que vamos a analizar a continuación. Los sistemas previsionales especiales, acá están, docentes universitarios, científico-tecnológico, magistrados, servicio exterior, y los confrontamos siempre con el SIPA, por esto de la equidad, ¿verdad? O sea, acá en el SIPA tenemos el grueso de los afiliados de Argentina, y comparemos los parámetros con el sistema que está dirigido al mismo tipo de trabajo, porque es trabajador en relación de dependencia y un poco de trabajador autónomo si lo comparamos con los subsistemas previsionales especiales. Entonces, ¿qué veo acá? Bueno, lo que veo, de nuevo, como vi con las provincias, veo las tasas de sustitución distintas. 82% de docentes universitarios, similar en no docentes, científico y tecnológico 85%, magistrados 82%, servicio exterior 85%, SIPA 53%. El resto, bueno, el resto de los parámetros en general son un poquito mejores que el SIPA, sobre todo porque ahora vamos a ver el sistema de magistrados y científico y tecnológico aumentó mucho los aportes personales, entonces estos son pre-reforma, pero sigue pesando la diferencia en las tasas de sustitución. Como habíamos hecho para comparar los sistemas previsionales con el SIPA, comparo los sistemas especiales nacionales con el SIPA de las mismas formas. Acá ya no pongo el tema de la autonomía provincial, simplemente digo que los parámetros de los regímenes previsionales son mejores que el SIPA, consecuentemente tienen mayores tasas internas de retorno, y eso plantea problemas de eficiencia, equidad y financieros, ya que los sistemas estos tienen déficit con excepción del subsistema docente, de acuerdo a los datos publicados por la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación del año 2020. Bueno, mejores parámetros, mayor tasa de sustitución. Y la pregunta siempre es ¿por qué? Cuando miro a Argentina como un todo ahora, porque miro el sistema nacional, digo, ¿por qué tenemos parámetros tan distintos cuando el tipo de empleo es similar? Yo diría que el tipo de empleo es mejor. ¿Por qué? Porque el empleo del SIPA, con excepción de algunos empleados nacionales, es el empleo del sector en relación de dependencia privado y el sector autónomo. El sector de dependencia privado no tiene lo que tienen los empleos públicos nacionales, que es estabilidad en el empleo, o lo que tiene el sistema de magistrados. Entonces, a mejor calidad de empleo, mejores parámetros para la jubilación. Digo, es un punto para poner en la agenda. Muy bien. Decía que el Gobierno Nacional reformó el régimen de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación en el año 2019 con la sanción de la Ley 27.546, que hizo tendencia SIPA. O sea, una reforma de la cual habíamos puesto en la agenda. ¿En qué sentido? Bueno, hay un aumento gradual de la edad de la jubilación de 60 a 65 años, como todos los aumentos de los parámetros en una reforma previsional tienen que ser graduales, sobre todo los parámetros de edad mínima. Permitió que los afiliados se jubilen con la ley vieja, digamos, entre comillas, pero se tienen que jubilar ahora. Si no, pasan a tener, como si no se jubilan, siguen aportando, y si siguen aportando, aportan con la ley nueva, se tienen que jubilar con la ley nueva a futuro. Y aumentó de manera importante la tasa de aporte personal en 7 puntos porcentuales, llevándola del 12 al 19 para tratar de equilibrar más las cuentas del subsistema.
El cálculo del haber inicial lo equiparó al CIPA, en el sentido que son las remuneraciones de los últimos 10 años, y el haber previsional no podrá ser superior a la remuneración total sujeta a aportes y contribuciones previas. Bueno, bajó un poco la tasa de la pensión por fallecimiento. Esto es la reforma del sistema de magistrados. Y también reformó el régimen del servicio exterior, también con una tendencia al CIPA, pero con un elemento adicional importante, a título personal, por supuesto, esta última observación. ¿En qué sentido? Que a futuro lo deroga. Los nuevos trabajadores que ingresen al servicio exterior de la nación van a aportar al CIPA. Entonces, implícitamente lo está derogando a futuro y dejando este sistema, que ahora está bajo la ley 27.546, lo está dejando para los actuales trabajadores del servicio exterior. Aumentó la tasa de aportes también, del 12 al 18, modificó la forma de cálculo del haber inicial para llevar al CIPA, el haber no podrá ser superior a la remuneración, bueno, las mismas reformas, muy parecidas, con el aditamento de haber derogado a futuro el régimen especial del servicio exterior. Subsisten las mayores tasas de sustitución, pensión, salario, que no las modificó. Estas son las dos reformas de los sistemas especiales nacionales que realizó el gobierno nacional en el año 2019 y van en un sentido que que plantea en el diagnóstico previamente. Parecerse al CIPA. Se van a parecer más el régimen del servicio exterior porque se va a derogar el régimen, y se va a parecer también, aunque subsiste con la mejor tasa de sustitución, el subsistema para los magistrados. Seguramente el gobierno tiene agenda, porque hay otros subsistemas especiales, quizás tenga futuro otra agenda en este sentido. Pero observamos que el sentido de la agenda es que se parezcan al CIPA. Y otra reforma adicional que hizo el gobierno el año pasado fue que cambió la ley de movilidad previsional con la sanción de la ley 27.609. En el diagnóstico del gobierno, la movilidad de la ley anterior, 27.426, que estuvo vigente en el año 2017-2019, que combinaba 70% inflación y 30% salario según el RIPTE para la movilidad de las prestaciones de la protección social, todas, las prestaciones del primer ciclo de vida, niñez y adolescencia, y las prestaciones para el último ciclo de vida, vejez, todas se modifican periódicamente con la ley de movilidad. La modificó porque planteó en su diagnóstico que no era abordable desde el punto de vista fiscal en esta coyuntura. ¿Qué hizo el gobierno? Primero, sancionó la ley 27.541 y suspendió la movilidad de la ley 27.426 hasta tanto sancionase una nueva ley, que fue finalmente la que se sancionó en diciembre del año pasado. Y en diciembre de 2020 sancionó la ley que les mencionaba, que fijó un criterio similar, aunque no igual, al que había estado vigente con la primera ley de movilidad, que era la 26.417, que había tenido vigencia del año 2009 al 2017, que combinaba los salarios con los recursos tributarios, para decirlo de manera sintética. O sea, nosotros tuvimos salarios con recursos tributarios como criterio de movilidad entre el año 2009 y 2017, salarios con inflación 2017-2019, suspendido del 2019, y a partir de 2020 volvemos a tener salarios con recursos tributarios. El nuevo criterio, a mi juicio, es adecuado en la perspectiva fiscal en un escenario de esta inflación. En un escenario de esta inflación, la ley sancionada en el año 2019 significa la posibilidad que el gobierno pueda tener un mejor impacto fiscal de la movilidad de las prestaciones de la seguridad social si Argentina, como está de hace 10 años, continúa en un escenario de esta inflación. Sin embargo, yo creo que si Argentina, la contrapartida de tener mejor consistencia fiscal es que las jubilaciones y pensiones no se van a actualizar
como se hubiesen actualizado si hubiese continuado con el criterio de combinar inflación con salarios en un contexto de esta inflación. En cambio, si Argentina se inserta a futuro en un escenario de crecimiento económico con inflación decreciente, mi opinión es que es la ley vigente, que combina recaudación con salario, a futuro es posible que se tenga que volver a analizar para volver en un escenario sin inflación a tener un criterio de movilidad de las prestaciones de la protección social que siga la inflación, que siga el salario o que siga la inflación con el salario, tal cual tienen la mayor parte de los países del mundo y tal cual es la recomendación de la Oficina Internacional del Trabajo, cuando en sus recomendaciones fija los criterios que deberían seguir los criterios de las formas de movilidad de las prestaciones de la previsión social. Entonces, ¿qué otra conclusión queda de este slide, de esta filmina? Que desde el 2009 al 2019 tuvimos 4 leyes de movilidad previsional. Esto está indicando que tenemos un problema subyacente muy importante, que con una inflación alta, como la que tiene la economía argentina en las últimas décadas, el criterio de movilidad de las prestaciones es muy difícil de manejar. Porque todos los criterios de movilidad tienen impacto fiscal. Entonces, los gobiernos en cada momento intentan cambiarlos para modificarlos. Pero lo que subyace es el problema de la inflación alta. Bueno, en este gráfico tenemos cómo cambió la ley de movilidad en este milenio. Vamos a hablar desde el año 2000 en adelante. En un primer periodo, el periodo 1, que fue hasta el año 2006, los criterios de movilidad fueron discrecionales. El Poder Ejecutivo establecía en cada momento, por un decreto, cuál era la movilidad, inclusive para el colectivo específico que determinaba en ese caso. Entonces, en un primer momento, la movilidad para la prestación mínima fue, en términos reales, 46% entre el 2000 y 2006, y las jubilaciones por encima de la mínima tuvieron una caída del 44%. En el segundo periodo sigue siendo de discreción, pero lo que resolvió el Ejecutivo es dar el mismo porcentaje para todos. Aunque en alguna oportunidad dio más para la mínima, entonces la mínima subió 15 y las jubilaciones restantes 6. Acá viene la primera vez la primera vez en este milenio que se fija una regla de movilidad, que era la que vimos recientemente. Entonces, durante este periodo, 2009 y 2017, la movilidad es igual, por definición, porque se aplica una ley para todas. En el 2018-2019 cambia la ley, sigue la inflación y salarios, y por la forma en que se computa el primer cálculo, hay una pérdida real en este periodo del 15% para todas las prestaciones. Y en el último periodo, que llegamos a diciembre del 2020, vuelve a la discreción, se suspende la ley de movilidad y se dan movilidades específicas, y la movilidad mínima sube 4% en términos reales y cae 4% en términos reales las restantes. Si uno tuviese que sacar la tasa efectiva anual real del haber mínimo en el milenio, da 3,2 en términos reales. En cambio, para las restantes, con toda esta historia de haber mezclado todo tipo de estos criterios, la movilidad del milenio, siendo definido el milenio hasta diciembre de 2020, es menos 2,2% en términos reales. Entonces, acá vemos la combinación de discreción y regla. Claramente, la regla es una ventaja para los colectivos cubiertos. Y es un desafío para el pagador, en este caso el Estado Nacional. Estas son entonces las 3 reformas importantes del año 2019-2020. Bien, entonces ahora la última parte de mi presentación, pensemos el sistema nacional. Pero antes de pensar el sistema nacional, el sistema público o previsional nacional,
miremos cómo está gastando el gasto en personas en las tres etapas del ciclo de vida del Estado Nacional. Las tres etapas del ciclo de vida es un instrumento analítico de la protección social importante para distinguir el gasto en la niñez y adolescencia, primera etapa, el gasto en la segunda etapa del ciclo de vida, cuando las personas son activas. Básicamente, a nivel internacional, son los gastos del seguro de desempleo. Nosotros tenemos otros programas adicionales. Y la tercera etapa del ciclo de vida es la vejez. Entonces, estas distinciones son inclusive objetos de políticas públicas distintas, ¿verdad? Las políticas en el primer ciclo de vida son unas, las del segundo otras, y las de previsión social están dirigidas a la tercera etapa del ciclo de vida. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo que vemos acá es que el gasto total de la Administración Pública Central, sacando estos datos de la Oficina de Presupuestos del Congreso de la Nación en su información del año 2020, pasó del 16,8% del PIB en el 2008 al 22% del PIB. Y el gasto en personas, que está en verde, las tres etapas del ciclo de vida, pasó de 6,5% del PIB a 10,3% del PIB. Bueno, esto es lo que vemos en el primer bullet, el aumento del 31%, y el gran aumento de esto correspondió al aumento del gasto en transferencias monetarias a personas, de 6,5% del PIB a 10,3% del PIB, o sea, 3,8% del PIB. Y es el reflejo de la transición de una política basada en la seguridad social, en tanto seguro colectivo, para tener una prestación tengo que aportar, a la transición a una política de protección social en la cual se combina lo contributivo, que permanece, y se le agrega lo no contributivo. Por supuesto, esta última parte es un correlato del colectivo de personas no cubiertas con el proceso de transformación económica ocurrido en la década de 90, con especial referencia a las privatizaciones de empresas públicas y a ordenamientos o reducciones del empleo en las administraciones públicas nacionales y provinciales. Como consecuencia de la no cobertura de un conjunto de la población, la Argentina decidió pasar de un sistema eminentemente basado en la seguridad social, o sea, un seguro, a un sistema contributivo de protección social. Entonces, naturalmente, ha crecido el gasto. Si bien el gasto de la Administración Pública Nacional aumentó, en términos del PIB, aumentó básicamente el gasto en transferencia a personas. Porque esto es una política que se tomó para mantener al conjunto de la población con ingresos, sean que estén trabajando o sea que no estén trabajando. Fue una decisión política y este es el correlato presupuestario de una decisión política de decir que en Argentina se tiene ingresos perteneciendo al mercado laboral formal, perteneciendo al mercado laboral informal o no perteneciendo al mercado laboral. Bien, si lo miramos en las tres etapas del ciclo de vida, observen ustedes que acá está en las tres etapas, el gasto para los menores de 18 años, niñas, niños y adolescentes, el gasto en las personas que están en edad de trabajar, de 15 a 65 años, por convención, y el gasto en adultos mayores. ¿Qué observamos? Que si lo miramos desde el punto de vista de la cantidad de personas, básicamente hay más personas en la primera etapa del ciclo de vida, pero eso es muy parecida con la segunda. En cambio, si lo miramos por el gasto, más de 2/3 se los lleva el gasto en adultos mayores. O sea, nosotros tenemos un sistema de gasto, de transferencia de personas, de la protección social, sesgado hacia la tercera edad en gasto, más homogéneo en cantidad de personas en esta etapa del ciclo de vida. Esto nos plantea también desafíos si queremos reformarlo. Ya estamos con un nivel muy alto de gasto en la protección social en la tercera edad. Bueno, básicamente esto es lo que observamos, cuáles fueron las variaciones en el gasto, y que está enfocado, como les mencionaba recién,
en términos de gasto, está muy enfocado en adultos mayores. También, esto lo vamos a rescatar cuando pensemos la protección social en el largo plazo. Esto nos impone un piso muy alto al gasto en el largo plazo, porque el colectivo de adultos mayores es un colectivo que va a tender a crecer por un problema de envejecimiento de la población. Bueno, acá están las tres partes de la explicación de las tres partes en los componentes, tanto en cantidad de beneficiarios como en cantidad de gasto. Muy bien. Estos dos cuadros los quería presentar porque este es un poco el panorama macro del gasto, antes de hablar del sistema de previsión. Tenemos que tener una imagen de cuánto pesa en el gasto nacional, el gasto en personas, y de ese gasto en personas, cómo está distribuido en las tres fases del ciclo de vida. Recién ahí voy a la tercera fase, que es el sistema previsional nacional PESIPA. Y vuelvo a nuestro cuadro y voy a hablar naturalmente de lo que está resaltado en verde, que es el sistema público previsional, siendo que voy a dejar de hablar de los restantes subsistemas, con lo cual esta presentación es bien parcial, además de imperfecta. Bien, diagnóstico de corto plazo y diagnóstico de largo plazo. Cuando uno tiene que diagnosticar un sistema previsional, tiene que ver tres cosas. ¿Qué cobertura tiene? La suficiencia de las pensiones, es decir, cuál es la tasa de sustitución, suficiencia es el término técnico, y cuál es la sustentabilidad o el peso presupuestario. En algunos profesionales el tema sustentabilidad no les resulta adecuado, pero bueno, es un término que también se usa en la jerga de la previsión social en la teoría económica. Entonces, cuando con estos tres parámetros analizamos el CIPA, ¿qué vemos? Bueno, vemos que la cobertura es alta. Observen ustedes que la cobertura, desde que se instrumentó las moratorias en el año 2005, 2011, y que la moratoria después fue sustituida por la pensión universal para adulto mayor, la cobertura definida como la cantidad de adultos mayores con pensión de jubilación o pensión por invalidez con respecto al total de adultos mayores está superior al 90%. Esto es un parámetro alto a nivel internacional, a nivel regional y a nivel internacional. Si las moratorias no hubiesen sido sustituidas por nuevas moratorias o por la pensión universal por el adulto mayor, hubiésemos tenido esta evolución de la cobertura, del 86, del 50, y hubiésemos vuelto al 50. ¿Qué es este 50 de no haber tenido la PUAM? Es este nivel del 50. ¿Y qué es este nivel del 50? Es que la cobertura previsional, si es solo contributiva, va a reflejar al mercado laboral de Argentina. Y el mercado laboral de Argentina está fragmentado en una porción formal e informal. La formal contribuye y la informal no contribuye. Si la informal no contribuye y la jubilación solo es contributiva, la cobertura es baja. Entonces, la buena noticia de esta cobertura es su alcance. La mala noticia es que se generó con una regla y no con un mejoramiento del mercado laboral formal, que hubiese sido más sostenible desde el punto de vista fiscal. Con respecto a la suficiencia, es decir, la relación en la tasa de sustitución y el salario en los últimos 10 años, bueno, dado que hay una prestación básica de suma fija, hay distintas tasas de sustitución, pero estos son más o menos las tasas de sustituciones del 47%. Si solo observo la parte contributiva, muy parecida al 53 que les decía, y baja al 36 si se incluyen las moratorias, porque las moratorias naturalmente tienen una prestación que es equivalente al salario mínimo vital móvil menos la tasa de contribución que tienen que realizar para cubrir la moratoria previsional. Y el tercer parámetro es cómo evoluciona o cómo está evolucionando la sustentabilidad. Bueno, para analizar la evolución de la sustentabilidad, yo hice un cálculo de tres cálculos. Uno, calculé cómo es la evolución del resultado previsional puro. ¿Qué veo acá? Acá veo la recaudación de aportes y contribuciones
menos lo que se paga por prestaciones contributivas. O sea, si fuese un sistema de seguro solo contributivo. Lo observo aquí y es la línea amarilla. Observen ustedes que desde que Argentina tuvo un proceso de crecimiento a partir de 2003-2004, se aumentó el tamaño del mercado laboral formal, el sistema contributivo tiende al equilibrio. Se está manejando en torno al equilibrio. Quiere decir que solo comparando los aportes y contribuciones menos el pago de las prestaciones contributivas, el sistema está en equilibrio. Naturalmente, que se agregó un sistema semicontributivo como las moratorias o la PUAM a partir de ahora, naturalmente que el sistema previsional es deficitario porque tiene un peso muy importante la parte semicontributiva y no contributiva. En verde es el resultado total de ANSES, no es previsional. Por eso menciono como resultado total para ver cómo ANSES está manteniendo sus cuentas, administrando todas las prestaciones de la protección social, incluidas vejez y incluidas niñez y adolescencia. Entonces, Argentina tiene un sistema previsional contributivo en torno al equilibrio y, naturalmente, como tuvo una decisión de política de cubrir a los no contributivos con la protección por vejez, tiene un sistema de previsión social total deficitario. Una decisión consecuencia de una política. Muy bien. Entonces este es el panorama: cobertura alta, una tasa de suficiencia adecuada y esta distinción entre la cobertura previsional pura y la previsional total. Adecuada porque la Oficina Internacional del Trabajo en su recomendación dice que la tasa de sustitución debe ser de al menos el 40%. Y nosotros tenemos en la realidad en torno al 47%, y obviamente tenemos una prestación no contributiva que no es común en el mundo, que nos lleva a una tasa promedio del 36%. Entonces la tasa es al menos suficiente. Lo que tenemos es un problema de cómo las movemos con las reglas de movilidad. Como no las movemos bien, estas tasas son el corte en el momento que uno se jubila, pero se deterioran con el paso del tiempo. Porque le vamos cambiando la regla de movilidad y cuando una regla tiene que recoger los frutos del periodo no cubierto, le ponemos otra regla que se salta esa reconstitución y hace que las movilidades se deterioren, como vimos en el gráfico precedente. Entonces tenemos esa sensación real, y no es una sensación, es una realidad, que las tasas, que las jubilaciones y pensiones son bajas, partiendo de tasas que en teoría tendrían que ser adecuadas. Muy bien, en el largo plazo, bueno, tenemos, esta es la evolución de la población en Argentina, como fue en estos periodos, 1950-2000, y cómo se proyecta para el 2050, la población total, la de los adultos mayores, la proporción, y esto es importante, cuánto va a pesar la población de adultos mayores en la población total, porque es la parte que vamos a tener que hacer cargo en generaciones futuras, y observamos que hoy el gasto de protección social está enfocado en los adultos mayores y los adultos mayores van a ser cada vez más importantes dentro de la población total por un fenómeno de envejecimiento de la población que es resultado de menores tasas de fecundidad, que acá la estamos observando, y mayor esperanza de vida a los 65 años. La mayor esperanza de vida es una extraordinaria noticia, porque significa que las personas, merced al progreso en la salud y en la calidad de vida, van a vivir más años. Es una extraordinaria noticia, pero significa un desafío presupuestario. Entonces, Argentina hoy, que estamos en el 2020, está en lo que se conoce como una etapa de bono demográfico, hasta finales de la década del 30. ¿Y qué quiere decir este bono demográfico? Que las personas en edad de trabajar están siendo por ahora mayores en términos relativos que las personas dependientes. Y las personas dependientes están en las dos etapas del ciclo de vida. En la primera, niños, niñas, adolescentes, y en la tercera, adultos mayores. Por una cuestión de la caída de la tasa de fecundidad, hasta fines de la década del 30, la población en edad de trabajar está creciendo. Eso es importante porque son los que aportan.
para pagar los beneficios. Por eso se habla del primer dividendo del bono demográfico. El problema es que, sin embargo, no estamos generando trabajadores formales en sectores productivos. Que esto sería el segundo dividendo del bono demográfico, porque estos serían los trabajadores que van a aportar más, que tienen capacidad de ahorro, que esa capacidad de ahorro puede financiar inversión, que esa inversión puede generar mayor crecimiento económico, y ese mayor crecimiento económico nos haría preparar para cuando Argentina envejezca, llegando con niveles de crecimiento económico más altos, más riqueza, para poder sostener la protección social en la vejez. Entonces, la buena noticia es que Argentina está en la primera etapa del bono demográfico y tiene por delante 2 décadas, la presente y la siguiente, pero la mala noticia es que no la está aprovechando. Y en términos de diagnóstico de largo plazo, bueno, acá tenemos las proyecciones que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social para el resultado contributivo puro. Recuerden que es aportes y contribuciones menos pago de prestaciones contributivas, el previsional con moratoria y el total, incluido la prestación universal por adulto mayor. Y bueno, Argentina, naturalmente, como tiene un sistema de una cobertura muy completa, alrededor mayor al 90%, tiene un desafío presupuestario importante cuando la población envejezca. Resultado. Muy bien, y terminando esta presentación, antes de introducirnos al diálogo, permítanme presentar estas conclusiones. ¿Qué veo yo después de haber visto todo esto? ¿Qué conclusiones saco después de haber visto todo esto? ¿Qué es lo que me preocupa, más allá de las cuestiones que ya les he señalado que me preocupan? Lo primero que me preocupa es que, como consecuencia de tener un mercado laboral dual, en el cual el mercado laboral informal es muy importante, tenemos una densidad de contribuciones de solo el 47% de los afiliados completarían los 30 años de aporte a los 65 años. Producto de que, como el mercado laboral es dual, hay intermitencias. Una persona está en el mercado laboral, pasa al informal, al formal, al informal, al informal. Las mujeres tienen problemas adicionales, superiores, vinculados a la salida del mercado laboral por cuestiones vinculados al nacimiento de hijos e hijas y el cuidado de familiares. Entonces, los que están en el sistema contributivo están la mitad del tiempo de lo que deberían estar. A esto hay que agregarle los que no están en el sistema contributivo, los que están toda la vida en el mercado laboral informal. Otra cuestión que me preocupa, que se los mostré con bastante énfasis, y no voy a insistir, es la heterogeneidad de los regímenes para colectivos de trabajadores de similar naturaleza. Son 2 temas que a mí me preocupan y que son parte de las observaciones adicionales a las observaciones de largo plazo que acabo de realizar. Entonces, a la hora de pensar una reforma previsional a futuro, en algún momento que esto se inserte en una agenda de trabajo, la verdadera reforma previsional no es paramétrica. La verdadera reforma previsional es aumentar la formalización del mercado laboral. Punto aparte. Desde el punto de vista de mi observación particular, sujeta a crítica por parte de ustedes. Nosotros tenemos parámetros para mejorar, por supuesto, en los regímenes especiales, etc. Pero tenemos un problema de que tenemos el mercado laboral formal bajo, reducido, y no podemos tener un sistema contributivo amplio. Consecuentemente, tenemos que tener un sistema contributivo y no contributivo, y eso tiene un impacto fiscal que desplaza el gasto de otras asignaciones, como podría ser la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en infraestructura o en los gastos en seguridad, etc. O sea, el verdadero desafío a futuro, desde mi punto de vista técnico, especialista en previsión social, no es previsional, sino es en el mercado laboral. Los instrumentos previsionales disponibles para hacer una reforma son muchos. Y yo creo, dialogando con colegas de distintos sectores, de distintas universidades, de distintas afinidades ideológicas, yo no observo grandes diferencias
en los instrumentos disponibles. Todos conocemos más o menos estos instrumentos y cómo trabajan, cuáles son sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. No me parece, por suerte, que una reforma previsional a futuro sea un problema de tener colisión en cómo se usan los instrumentos previsionales. Los instrumentos previsionales son muchos. Los paramétricos, que acabo de mencionarlos, edades mínimas, años de aporte exigibles, tasa de sustitución, y tenemos que tender a ser homogéneos. Y los homogéneos están más vinculados al SIPA, siendo que los restantes son deficitarios. Dentro del SIPA, a futuro, como hicieron muchos países del mundo, también siguiendo recomendaciones internacionales, es entrar en el debate de la homogeneización de las edades mínimas sin distinción por género y ponerlas vinculadas a futuro en vez de ser fijas de una determinada edad, sino que estén en función de la esperanza de vida. Esto es un instrumento que sí puede tener debate. Yo lo completaría, por ejemplo, dado que las mujeres tienen más intermitencias en el mercado laboral vinculadas a la procreación, yo si uno tuviese que analizar edades mínimas comunes, yo incluiría un bono contributivo para la mujer, por ejemplo, dar un año de cotización por hijo, para sustituir parcialmente la falta de contribución por haber salido del mercado laboral por cuestiones vinculadas con la procreación. Digo, eso. El SIPA tiene también una restricción. Si uno piensa que a futuro vamos a vivir más años, uno debería pensar que sería mejor que trabajemos más años, si logramos tener mejor salud, mejor calidad de salud. El SIPA tiene una restricción porque, si bien la prestación complementaria aumenta en proporción de los 30 a los 35 años aportados, mejor el porcentaje de reconocimiento en la tasa de sustitución, se planta en los 35. Bueno, a futuro uno podría decir, ¿por qué plantarlo al 35 y no llevarlo a 40? Esa mejora en la tasa de sustitución, de modo tal que sea un incentivo a aquellos que deseen o que puedan permanecer más años. Otro de los instrumentos que también se puede analizar es si la pensión por fallecimiento puede ser necesariamente definitiva o puede ser temporal. Un haber por persona es una limitación que también es un instrumento que también se podría analizar. Calibrar mejor los regímenes de monotributistas y el régimen de empleado de casa particular es otro instrumento que se podría analizar, etc. Entonces yo digo, los instrumentos no son el problema. Si uno piensa o se detiene a pensar en justamente cómo encarar una reforma previsional. El primer punto es, no se excede a los previsionalistas en el sentido que está vinculado a la formalización del mercado laboral, y yo no creo que sea un punto relevante los instrumentos disponibles. Sí creo que hay mucho para dialogar sobre cómo debe ser la economía política de la reforma previsional. O sea, cómo hacer una reforma previsional. Si yo repaso, como repasé en este libro que señalaba Jorge, la historia previsional de Argentina, repaso las reformas previsionales, sobre todo me detengo en la del 93, y digo, tenemos mucho que aprender de esas reformas, de cómo no hacerlas. Porque una reforma previsional, por la magnitud de la tarea, por el colectivo de personas involucradas, por los intereses que están en juego, requiere de consensos entre las fuerzas políticas parlamentarias. Es un error, y acá vuelvo a mi juicio personal, sujeto a crítica por parte de ustedes, es un error encarar una reforma previsional sin consensos mínimos entre fuerzas políticas con representación parlamentaria, que lo que no quiere decir que tengan que ser unánimes, porque la unanimidad sería una utopía. Pero una reforma, a mi juicio, debe tener consistencia técnica, que yo creo que es la parte en la cual es más fácil ponerse de acuerdo, para minimizar el impacto fiscal, teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento poblacional en el largo plazo que tenemos que enfrentar, y tiene que tener viabilidad política para que pueda ser estable.
Porque si hacemos una reforma previsional que la sacamos por un voto, y en el funcionamiento de la democracia republicana representativa hay alternancia en el poder, vamos a tener reformas constantes. Entonces no va a haber reglas de juego permanentes. Y le estamos dando malas señales a los colectivos que queremos cubrir, sea el colectivo de aportantes en la edad activa, sea el colectivo de los beneficiarios en la edad pasiva. Entonces, inscribir la reforma previsional en un acuerdo político-social, a mi juicio, es un elemento importante de la economía política de la reforma, es decir, cómo hacer reformas previsionales. Y otro elemento, y con esto termino, es viendo experiencias internacionales de reformas previsionales, por ejemplo, la reforma previsional chilena del año 2008 y la del 2019, y la actual de Uruguay, encararon procesos de reforma previsional a partir de informes técnicos, de equipos de expertos seleccionados, nacionales e internacionales, de tratar de primero llegar a un diagnóstico técnico de propuestas que permitan tener un respaldo de proyecciones previsionales asociadas a los cambios propuestos, para no solo analizar qué se reforma, sino cómo impacta lo que se reforma, tanto en lo fiscal como en la cobertura. Entonces, los informes técnicos tienen esa virtud, que el informe técnico de una comisión puede ser inclusive por mayoría y minoría, si es que no se ponen de acuerdo, pero es como para decir a los intervinientes en los otros ámbitos de discusión de una reforma previsional, como pueden ser los actores de un pacto social o, naturalmente, el Congreso de la Nación, que es la instancia final que va a tratar una reforma previsional, es decirle, bueno, estos son los informes técnicos que tienen respaldo y que tienen proyecciones que sustentan el gasto, para que cuando analicemos la votación de unos u otros o las modificaciones de las propuestas de los informes técnicos, podamos saber cómo impactan, para que sean más sostenibles en el mediano plazo. Si uno mirase una reforma como estas que mencionaba en Chile y en Uruguay, uno ve que tienen estos elementos. Hay informes de grupos de expertos, de universidades públicas, de distintos sectores, por supuesto de organismos internacionales como la OIT, que es nuestro gran organismo internacional vinculado a la protección social, con expertos de primer nivel que nos pueden ayudar a pensar reformas en función de los diagnósticos que hacemos sobre el sistema previsional de Argentina, y decía de universidades públicas y privadas, de expertos de organismos internacionales, etc. Y naturalmente el segundo estadio imprescindible es el Congreso de la Nación. Pero si miro a Argentina, además de estos dos grupos, Argentina, como intenté mostrar hasta ahora, hizo una transformación extraordinaria en la equidad. Al cubrir a los niños y niñas adolescentes y a los adultos mayores que no pertenecen al mercado laboral formal con cobertura de la protección social. Por eso el gasto de protección social es tan alto. Entonces, si yo miro los últimos 20 años, digo, Argentina se expandió mucho en equidad. El desafío para adelante es la productividad. Esa famosa parte del segundo bono demográfico que no estamos aprovechando. ¿Cómo hacer Argentina productiva cuando ya la hicimos con una regla de equidad importante si la comparamos con el resto de los países de América Latina? Por eso me parece que el tercer sector que tiene que intervenir es el sector o los grupos sociales vinculados al trabajo y a la producción en un pacto social, que naturalmente también tiene presencia política. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer reformas sustentables con la productividad también. Y la productividad involucra a este colectivo de actores del sector público y del sector privado que formarían parte de un pacto social. Entonces, como tenemos que conjugar protección social con productividad, creo que desde el punto de vista de la economía política de una reforma previsional, deberíamos hacerla pasar por estos filtros para que sea sostenible
para que sea el resultado de acuerdos, no de unanimidades, pero de acuerdos, que haya pasado el filtro de debates, de diálogos, de intercambios de opinión, cada uno tiene su parte de verdad, y que salga con consensos para tratar de que sea más estable en el mediano plazo y internacionalmente más creíble, en el sentido que una reforma que emerja de estos actores tiene más probabilidad de ser cumplida por gobiernos cuando se sucedan en el poder a lo largo del tiempo. Sin otro particular, les agradezco mucho la atención que me han dispensado en esta hora y 20 que le he tomado a ustedes. Este es mi correo electrónico para aquellos que quieran mandarme observaciones y críticas a mi enfoque. La presentación se las voy a poner a disposición de ASAP para que la puedan compartir con los que han participado en este foro, si es que lo tienen oportuno. Y bueno, nada, muchas gracias, fue un gusto y quedo en atención de las preguntas que me quieran formular. Gracias. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Hugo. Para el que quiera pedirnos la presentación, nos envían un mail al mismo lugar donde se inscribieron, que se las pasamos, ¿sí? Gracias por dejarlo disponible para todos. Bueno, tengo algunas preguntas, algunas que se fueron contestando a medida que fue usted desarrollando su charla. Así que empiezo a hacerle algunas, ¿sí? Pregunta, ¿no hay una relación estrecha entre el funcionamiento del mercado laboral y el previsional? ¿Pueden verse como dos cosas distintas? No, justamente. El sistema previsional contributivo es el resultado del mercado laboral. Porque el sistema previsional contributivo, como un seguro, yo adquiero el derecho al beneficio cuando cumplo con cuando cumplo con los parámetros del régimen. Y el parámetro decisivo en un sistema previsional es la cantidad de años mínimo que me exige para llegar a obtener la prestación por vejez. Dado que el otro parámetro de la edad es un parámetro que todos vamos a cumplir lamentablemente. Entonces, si el mercado laboral es formal, es decir, si todos están trabajando y todos están haciendo aportes previsionales a la protección, a la seguridad social, vamos a obtener con el paso del tiempo los 30 años necesarios o los que se fijen para acceder a la jubilación por vejez. En un sistema contributivo, la previsión social es el resultado del mercado laboral. Si el mercado laboral es dual y tiene una parte contributiva y una parte no contributiva, la cobertura del sistema de previsión social es parcial. Por eso se la complementa con una parte de previsión de cobertura no contributiva, que es o una moratoria o una prestación no contributiva por su naturaleza, como es la prestación universal para adulto mayor. O sea, hay una relación directa, estrecha, y por eso yo les decía que si uno piensa en una reforma previsional en Argentina, la principal reforma y la más desafiante es que Argentina mejore la calidad de su mercado laboral. Bien. Tengo dos preguntas de la misma persona, que es Graciela Larrufa, quien expuso con usted en la universidad. La primera es la opinión sobre el impacto de aumentar la edad jubilatoria como forma de mejorar la sostenibilidad del sistema. Ahí yo me preguntaba si hay alguna edad, tanto edad como años de aporte de equilibrio, donde el sistema deje de ser deficitario. Bueno, primero la saludo a Graciela, es un gusto poder dialogar a través de Zoom con ella. Tengo también un gran respeto y un gran cariño por Graciela Larrufa como profesional, la conozco desde hace muchos años. Le voy a contestar la pregunta de ella primero y después de tu observación. Argentina tiene una edad de mujer de 60 años y una edad de hombre de 65 años. La edad del hombre de 65 años es muy parecida a las edades internacionales de los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo, de la OCDE, que son los países industrializados del mundo, que uno tiende a pensar que son los países que tienen mejor calidad de mercado laboral. Los países de la OCDE tienen una edad que tiende más o menos entre 65 y 67 años, la edad mínima. Lo que hicieron los países de la OCDE, que podría ser a donde nosotros nos deberíamos reflejar a futuro, es que llegaron a esa edad de 65 o 67 años homogeneizando las edades de hombres y mujeres. O sea, a partir de esta década del 20, en la mayor parte de los países de la OCDE, las edades mínimas van a ser iguales para hombres y para mujeres. Nosotros tenemos 60 años para la edad de la mujer, que es una edad mínima no obligatoria. De modo que la mujer puede permanecer en el mercado laboral. Con la baja calidad del mercado laboral de Argentina, y siendo que el sistema contributivo está en torno al equilibrio, yo no lo vería como una cuestión de corto plazo. Ahora, si se habilita un debate de largo plazo, vinculado con una reforma estructural de Argentina, que mejore la productividad, que pase por los filtros de los representantes de los sectores laborales y del trabajo en impacto social y del Congreso de la Nación, yo sí pondría en análisis tender, no de manera inmediata, pero sí de manera mediata, por ejemplo, en un escenario hacia finales de la década del 30, a llevar la edad de la mujer a la edad del hombre, y dándole a la mujer un bono contributivo, que es el problema que no tiene los 30 años de aporte, un bono contributivo vinculado a la cantidad de hijos o cualquier otra variable que uno pueda. ¿Por qué? Porque en el corto plazo tenemos un problema de un mercado laboral muy complicado, entonces hoy pasar la edad mínima de manera obligatoria a los 65, siendo que es facultativa, puede bajar mucho la cobertura. De hecho, baja la cobertura porque las mujeres, esas tasas que yo decía de densidad de contribuciones, que son del 47% en promedio, son aún más bajas para las mujeres que para el hombre. Entonces, de nada vale subir la edad de la mujer hoy con un mercado laboral tan informal. Ahora, es cierto que la mujer con 60 años, que insisto es mínimo pero no obligatorio, aporta menos años o puede aportar menos años. Y también es cierto que vive más años. Tiene una esperanza de vida, depende de las edades, pero promedio de 8 años más que el hombre. Entonces un sistema de reparto va a cobrar 8 años más recursos que un hombre. Entonces, el mundo desarrollado tiende a igualar las edades y poner las edades en función de la esperanza de vida. En Argentina tenemos una realidad macroeconómica distinta. Podría ser nuestra aspiración, no lo veo como decisivo en el corto plazo. Entiendo que contesté las dos partes de la pregunta, ¿verdad? Perfecto. También pregunta Graciela si el sistema previsional contributivo se ha convertido en un sistema de asistencia de prestaciones mínimas. Bueno, el sistema contributivo, si uno lo mira estrictamente, es contributivo, en el sentido que es la parte que yo calculaba del resultado previsional contributivo, que para adquirir la prestación por vejez hay que tener 30 años de aporte. Sucede que está un poco confundido en la práctica porque tenemos un sistema semi-contributivo con las moratorias que permiten, entre comillas, contribuir ex post. Primero me jubilo y después contribuyo. Yo a los fines analíticos los separo porque para mí eso es un primo hermano, más primo hermano del sistema no contributivo que del sistema contributivo. Entonces el sistema contributivo puro, que está en torno al equilibrio, está en torno al equilibrio con una densidad de contribuciones del 47%, que es tremendamente baja,
y con un mercado laboral dual y formal. Entonces, en la medida que Argentina se inserte en un proceso de crecimiento económico que mejore la productividad y como consecuencia de la mejora de la productividad mejore la calidad de empleo, el sistema contributivo estricto no debía entrar en desequilibrio en el corto plazo. Lo que es desequilibrio, lo que tiene el desequilibrio, el sistema previsional en todo, como un todo, es la parte semicontributiva, que son las moratorias, y la parte no contributiva a futuro, que es la prestación universal por el adulto mayor. Así, yo, en mi opinión, el sistema contributivo puro no es malo, no está en una mala situación. Se confunde, sobre todo en los medios de comunicación, y cuando en los medios de comunicación se expresan profesionales que no son específicos de la previsión social, se confunde porque se habla de un todo. Pero analíticamente, cuando uno lo desagrega en contributivo, semicontributivo y no contributivo, el contributivo puro está en una situación de desequilibrio a pesar de tener un pésimo mercado laboral formal. Entonces, a futuro, por eso digo que a futuro el verdadero desafío es que crezca el mercado laboral formal, por muchos motivos. Primero, porque le da mejor calidad de trabajo a las personas. Sí, claro. Y segundo, porque solidifica las finanzas del sistema previsional. Entonces, nosotros podemos ensayar cambios paramétricos. De hecho, los parámetros del CIPA son muy restrictivos. Cuando uno lo compara con los sistemas de los países desarrollados, son muy similares. Fíjense que la edad del hombre es 65 años, prácticamente igual. Y la edad de la mujer es 60, bueno, la de los sistemas europeos tienden a 65, o ya están llegando a 65, bueno, es un poco más desafiante. Pero nosotros exigimos 30 años de aporte, cuando no tenemos mercado laboral formal, completo. Por eso la densidad de contribuciones en esos 30 años es 47%. Entonces, la reforma previsional de Argentina es mejorar el mercado laboral formal, insisto, no es cambiar los parámetros. Bueno, yo por mi parte ya no le sacamos más tiempo, le agradezco un montón, me quedan un montón de reflexiones que hay que hacerse y que hay que debatir, sobre todo en nuestra clase de política. Le paso la palabra a Jorge Remesnikov para que cierre formalmente esta charla. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. No, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. La verdad que ha sido una brillante, una excelente exposición, que bueno, ya nos tienes acostumbrados, ya te escuchamos la otra vez y hemos leído tu libro. Pero ha sido excelente y prueba de ello es que has tenido asistencia perfecta, porque de los 42 anotados están los 42. Y casi todos estuvimos hasta el final de tu nuevamente brillante exposición. Así que mil gracias por haber estado con nosotros y bueno, quizás, ojalá podamos reiterarla el año que viene porque es un tema central para el futuro del país. Muchísimas gracias. Mil gracias. Gracias a ustedes y gracias a vos, Jorge, en particular, y estoy a su disposición para cuando ustedes quieran conversar. Para mí va a ser un honor, como siempre. Muchas gracias. Fantástico. Y buenas tardes a todos. Muy bien. Gracias. Chao, hasta luego.